Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video del canal. Hoy día vamos a seguir con la secuencia de videos con respecto a problemas de aplicación de derivada. Recuerda que si está gustando este tipo de videos, dale un like y comparte el contenido porque ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a subir más contenido sobre ello. Así que no dudes en apoyarme de esa forma, te agradecería bastante. Muy bien, ahora sí empezamos con el ejercicio. Me dice aquí, supóngase un cilindro recto de base circular que tiene una altura constante de 10 pulgadas. Si B, que es el volumen del cilindro, y R, el radio de su base, encontrar el promedio de la razón de cambio de B con respecto a R, cuando R cambia de, o sea el radio, cambia de 5 a 5,4, de 5 a 5,1, de 5 a 5,01 y finalmente me piden encontrar la razón de cambio instantáneo de B con respecto a R, evaluado en el punto R igual 5. Entonces, si se han dado cuenta, vamos a ir a la razón de cambio promedio y también la razón de cambio instantáneo. La razón de cambio promedio evaluado en esos tres rangos y la razón de cambio instantáneo en este punto R igual a 5. Muy bien, empezamos con los datos. ¿Qué datos me están dando en el problema? Bueno, el primer dato me está diciendo que tiene una altura de 10 pulgadas. Correcto, el cilindro, 10 pulgadas. No me dan ningún otro dato, lo que sí sabemos que me piden hallar la razón de cambio promedio en estos tres rangos. Vamos a colocarlo. La razón de cambio promedio se representa así: variación de volumen sobre variación de R. El cambio que está sucediendo en el volumen con respecto al cambio de R. Pero evaluado, ya saben, en estos tres rangos que me están pidiendo en el problema. De 5 a 5,4. Ya saben que estamos haciendo referencia al radio. De 5 a 5,1 y de 5 a 5,0. Y finalmente la razón de cambio instantáneo, expresado como derivada del volumen con respecto a R. Eso me piden hallar, pero evaluado en R igual a 5. Eso es lo que me piden hallar en este problema. Para empezar, yo necesito saber a qué se refiere el volumen de un cilindro. ¿Sabemos su fórmula? Por supuesto que sí sabemos. Vamos a colocarlo aquí. El volumen del cilindro. ¿A qué es igual? A pi por r al cuadrado multiplicado por su altura. Vamos a dibujar el cilindro de manera representativa. Aquí estaría su altura y el radio. Puedo dibujarlo aquí, no hay ningún problema. El radio de su base. Ya saben que el cilindro tiene dos bases, tanto la parte superior como inferior. Muy bien, ya tenemos la fórmula correspondiente. Pero yo necesito aquí el volumen del cilindro, ya que está como fórmula, yo quiero expresarlo como función. ¿Para qué? Para poder aplicar la razón de cambio promedio y también la derivada de ese volumen. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Yo necesito expresarlo como función. ¿Cómo sería? El volumen en función del radio, porque la variable independiente sería R. Y aquí tendríamos pi, una constante, y también la altura es una constante, o sea no va a cambiar. Y me están dando ese dato, es 10. Entonces multiplicas 10 por pi, me queda 10 pi. R cuadrado es la variable independiente, la que va a estar cambiando. Miren, ya tenemos la función. Vamos a dibujarlo para saber de qué se trata, de qué función o qué tipo de función se trata. Y variable independiente, ya saben que sería R, y aquí tendría el volumen, variable dependiente. Como es 10 pi, es una constante, bueno, en fin. Y aquí tendríamos R cuadrado. Allá es una función cuadrática, una parábola, en donde va a empezar de aquí del vértice desde 0, ¿de acuerdo? Mi función sería así, ¿no? La gráfica más o menos, de esta forma, 10 pi r cuadrado. Obviamente, 10 pi r cuadrado matemáticamente también tendríamos por la izquierda la parábola, pero como estamos hablando del volumen, solamente se admite valores positivos. ¿Por qué? Porque no se pueden admitir radios negativos. Por eso se toma desde x igual a 0. Bueno, en este caso sería r 0 hacia adelante. Ahí está la función correspondiente, su gráfico. Bueno, pero expresarlo como función, ¿de qué me sirve? Hay que conocer a lo que nosotros llamamos la razón de cambio promedio. Se expresa mediante la siguiente fórmula: variación de y sobre variación de x, el cambio de un punto con respecto a otro. De forma directa, tendríamos la función evaluado en x más variación de x más su incremento menos SF de x sobre la variación de x. Obviamente estamos hablando, el y sería el volumen y x sería el radio. Lo único que va a cambiar son las variables nada más. Y tendríamos de esta forma: yo necesito hallar la variación de B con respecto a la variación de R. Vamos a poner la fórmula primero. Tendríamos el volumen con respecto a R más variación de R menos el volumen en función de R, línea de fracción, y aquí tendríamos variación de R. Esa es la fórmula que voy a aplicar para los tres casos. Nada más. Vamos a hacer un caso. Los demás lo hago con video adelantado para que solamente visualices las respuestas, porque se aplica el mismo procedimiento. Empezamos con el A. Me dice aquí el caso cuando R parte de 5 y llega a un R igual a 5,4. Si yo quiero hallar
la variación de B con respecto a la variación de R. Teniendo estos puntos específicos, tendríamos el volumen de R más variación de R. ¿Este valor cuál sería? Recuerden que la razón de cambio promedio evalúa dos puntos de forma directa. Este sería R y aquí tendríamos R más variación de R. Por lo tanto, si va de 5 a 5,4, obvio, ¿no? R más variación de R sería 5,4. O sea, el volumen va a estar evaluado en 5,4 menos el volumen evaluado en R. Aquí sería 5. Línea de fracción. Variación de R. ¿Cuál es el cambio? La variación de 5 a 5,4. Simplemente la diferencia. 0,4. Ahora, lo único que me queda es reemplazar este valor de radio 5,4 en esta función. Porque esa es su función del volumen. ¿De acuerdo? Vamos a reemplazar 5,4 al cuadrado por 10pi. Tendríamos, redondeando, 916,09, dos decimales. Y aquí evaluamos el volumen en 5. Es decir, 5 al cuadrado por 10pi. 785,4, redondeando. Línea de fracción, tendríamos acá 0,4, igual, restamos 916,09 menos 785,4, 130,69 y a este valor lo dividimos entre 0,4. Aquí lo estamos haciendo de manera pausada. Como repito, los demás rangos, puntos que vamos a hacer, lo voy a hacer de manera de video rápido. Solamente te voy a colocar la resolución para que lo observes, porque es el mismo procedimiento. Dividimos entre 0,4, tendríamos 326,725, es decir, pulgadas cúbicas sobre pulgada. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí parte muy esencial e importante del video. Que por cada pulgada que aumente el aumento, recuerden, el aumento de la variación del radio aumente 1 pulgada, 2 pulgadas, en este caso 1 pulgada, por cada pulgada que aumente, va a aumentar el aumento del volumen. Solamente el aumento va a ser 326,725 pulgadas cúbicas. Eso significa, por cada pulgada que aumente su radio, va a aumentar su volumen 326,725. Ese es el cambio, la razón de cambio promedio desde un punto con respecto a otro. ¿De acuerdo? Este mismo procedimiento que hemos aplicado aquí, vamos a hacerlo con los demás rangos. Con los demás rangos que tenemos aquí en cuanto al radio. ¿De acuerdo? Van a observar simplemente el procedimiento. Muy bien, hemos hecho el mismo procedimiento como podrás ver. Todo lo que hemos hecho aquí en la parte A lo hemos aplicado tanto en el B y el C para obtener la razón de cambio promedio en esos rangos de puntos específicos. Si has llegado hasta aquí es porque sí te está gustando el video, así que al de alguna forma apoyar el canal, no te olvides de darle un like, suscribirte al canal o también mandar supers, que ayudaría bastante al canal para mejorar la calidad de videos y también seguir subiendo más contenido con respecto a eso. Te agradecería bastante por tu apoyo. Muy bien, hemos obtenido tres resultados, ¿de acuerdo? Hemos obtenido 326,725, 317,3, 314. Si nos damos cuenta, va disminuyendo su valor. Esa razón de cambio promedio cada vez se hace menos, ¿de acuerdo? Pero ¿hasta qué punto va a llegar? Por eso vamos a hallar la razón de cambio instantáneo. Después vamos a hacer un análisis de todo, no se preocupen. La razón de cambio instantáneo, lo cual sería la letra D. Vamos a ordenarlo. ¿Qué significa la razón de cambio instantáneo? Si la razón de cambio promedio hace una evaluación entre dos puntos de la función, cuando hablamos de razón de cambio instantáneo, evalúa solamente un punto. Por eso dice razón de cambio instantáneo, es decir, un punto en específico. ¿Cuánto está cambiando en este punto? ¿Cuál es la pendiente en ese punto? ¿Cuál es la derivada de esa función evaluado en ese punto específico? ¿De acuerdo? Eso es lo que me piden hallar. El cambio, ¿cuánto está cambiando en este punto? ¿Ya? Si quieres ahondar un poco más en cuanto al concepto de razón de cambio instantáneo, o mejor dicho, la definición de la derivada, porque básicamente es eso, estoy dejando todos los videos en la descripción del video. Recomendado, ¿de acuerdo? Muy recomendado. Muy bien, bueno, como dije, la razón de cambio instantáneo representa lo que es la derivada, porque la derivada es simplemente la pendiente, el cambio que está sucediendo en ese punto específico, es decir, en R, en este caso 5. Vamos a hallar la derivada. Como nosotros ya hemos hallado la función, vamos a hallar su derivada. Hay que colocarlo toda la función de nuevo. B de R igual a 10pi por R cuadrado. Hallamos su derivada, la derivada del volumen con respecto a su radio. ¿A qué va a ser igual? Aplicando la regla de la potencia, ¿de acuerdo? Las derivadas básicas. ¿Qué nos dice? Que el exponente pasa adelante. Tendríamos aquí 10pi multiplicado por ¿cuánto? Por 2, ¿verdad? Por 2 y se queda aquí R, 1, porque el exponente disminuye en 1. Simplemente es una regla básica. Es como si fuera una fórmula que aplicar.
2 por 10 pi, quedamos aquí 20 pi. Si estamos sufriendo en cuanto a las reglas básicas, también hay un video recomendado con respecto a la aplicación de fórmulas de las derivadas. También existen sus demostraciones. Todos los videos estoy dejando en la descripción. No te preocupes para que lo puedas observar. Muy bien, ya tenemos la derivada de esa función del volumen con respecto a su radio. Pero yo necesito evaluarlo en R igual a 5. Derivada del volumen con respecto a R evaluado en R igual a 5. ¿Qué significa? Que simplemente lo vas a reemplazar en 5. Nada más. Tendríamos 20 pi multiplicado por 5. ¿Cuánto sería? 5 por 20, 100 pi. 100 pi tendríamos 314,16 redondeando. Todos estos resultados, que quede claro, ha sido con redondeo. Sobre todo aquí, en esta parte. Ya, porque estamos hablando de pi. Y pi lo hemos redondeado a 2 decimales prácticamente para obtener estos resultados. Muy bien. 314,16, miren. Pulgadas. Aquí tendríamos pulgadas cúbicas, pulgada sobre pulgada. Ok. Ese es el valor que me ha salido. 314,16. ¿Qué significa? Miren lo que ha sucedido. La razón de cambio promedio me salió en A 326,725, ¿no? Luego me ha salido 317,3 y luego 314. Hasta allí vemos que la razón ha disminuido desde 0,4 del radio, o sea, el cambio, el incremento en R de 0,4, luego se ha haciendo cada vez más pequeño, 0,1 y luego más pequeño, 0,01, cada vez más pequeño. Nos damos cuenta de ello. Y al final simplemente ya no hay incrementos, simplemente se llega a un punto específico evaluado en 5. ¿Qué significa lo que hemos hallado? Vemos el gráfico. Si vemos el gráfico, yo veo que está evaluándose de 5 a 5,4. Luego de 5, vamos a tener acá de 5 a 5,1. Luego de 5 a 5,01. Y luego la razón de cambio instantánea que evalúa justamente en ese punto, que es 5. ¿Se dan cuenta? O sea, cada vez me voy acercando a lo que es la razón de cambio instantáneo, que viene a ser 314,16. Ya, ahora me van a decir, profesor, pero aquí me ha salido 314. De alguna forma ha aumentado. Claro. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque yo he redondeado aquí. Así que no se preocupen. Si ustedes, por ejemplo, ponen una fórmula, ponen todo en función de pi, y al final les va a salir 314, por ejemplo, 20, 314,25. Algo muy cercano a 314,16. Pero no puede ser menor. ¿De acuerdo? Aquí me ha salido porque yo he redondeado aquí. Lo pueden comprobar. Simplemente reemplacen 5,01 en función de pi y al final dejen una expresada en función de pi. Lo multiplican por 3,14, 16, aumenten más decimales y van a tener un decimal 314,20 o 0.25. Pero se va a acercar por el lado de mayor, o sea, por un lado mayor a 314,16. Ojo aquí, los resultados que estamos obteniendo, todos son pendientes. Todos son pendientes, por eso se habla razón de cambio. Una razón entre el incremento en Y con el incremento en X, ya sea puede ser instantáneo o el promedio. El promedio se hace con respecto a 2 puntos y la razón de cambio instantáneo es evaluado en un punto. Por eso se dice instantáneo, evaluado en ese punto, en ese instante. Por eso de allí salen los nombres, ¿de acuerdo? Ahí está, miren. Lo ordenamos para que lo tengan de repente por ahí. ¿Te ha gustado este contenido? Sí, ¿verdad? No te olvides entonces de darle un like, suscribirte al canal y también compartir, ¿de acuerdo? De esta forma me ayudas a mí a seguir subiendo más contenido con respecto a ello. ¿Sí? Apóyame en ese sentido. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.